Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17, dice así: Mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo, que de hecho ha sido mostrado en la vida de Jesús y en la de ustedes. Podemos ver el efecto del nuevo mandamiento porque la oscuridad ha llegado a su fin y ya brilla la verdadera luz. El que dice que vive en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por obra de Jesucristo. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo: querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad en esta mañana de estudiar tu palabra, de mirarla con amor, de recibir de ti la verdad. Hoy nos disponemos todos para decir: Señor, recibimos de ti, recibimos de tu gracia, de tu misericordia, de tus cuidados, de tus bondades. Espíritu Santo, permítenos tener el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios, para estudiarla, para entenderla por tu poder. Danos un corazón sensible para obedecerla y aplicarla en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace unas semanas empezamos a estudiar la primera carta de Juan y vamos a seguir haciéndolo. En esta ocasión empezamos en el versículo 7 y el mensaje de hoy se titula Amor Radical. Amor Radical. Y este pequeño texto, esta pequeña porción de la Escritura, sin lugar a dudas, la cantidad de juegos de palabras que hay allí, inclusive emocionarían a personas que no tienen fe en el Señor, pero que así admiran la Biblia como obra literaria. Realmente hay una serie de genialidades del escritor inspirado por el Espíritu Santo. Y vamos a empezar por la primera, que está en el capítulo 7. Dice: Mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. ¿Cuál será ese mandamiento que han tenido desde el principio? Bueno, pues pongo un dedito allí para no perderse de donde estamos, porque siempre vamos a volver a ese texto, pero vamos a ir a Levíticos capítulo 19. Levítico es el libro de la ley y algunas personas consideran como que Levítico solo habla de cosas desactualizadas, sacrificios, normas civiles que no tienen mucho sentido para nosotros hoy en día, y parte de eso es verdad, pero Levítico 19 versículo 17 dice lo siguiente. Levítico 19, 17. Página 129 para los que tienen la PDT. Levítico 19, 17 dice: No se mantengan enojados con su hermano. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario, para que no resulten cómplices de su pecado. 18. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien amen a sus semejantes
como a sí mismos, porque yo soy el Señor. En medio de un libro de leyes civiles, leyes morales que no tienen sentido para nosotros, ¿sí? Leyes sanitarias que no tienen sentido para el siglo XXI, hay un mandamiento que Dios ha establecido que lo retoma Cristo y que está para nosotros: amar a los demás como a nosotros mismos. Ahora, esto necesita una corrección del siglo XXI. De pronto nos han enseñado cómo amarnos mucho a nosotros mismos en este siglo XXI. Como que lo que importa soy yo y mi felicidad. Entonces, como yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás. Pero es diferente. Es la regla de oro que estableció Cristo. Hay que hacer a los demás lo que esperamos que esas demás personas nos hagan a nosotros. Y eso es simple, ¿sí o no? Es simple, no necesitamos maestrías ni doctorados para entenderlo. Entonces, ese mandamiento persiste hasta hoy para ser discípulo de Jesús. Pero Jesús lo reafirma. Vamos a avanzar al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo 34. Esa es la página 1199. Juan 13, 34. El 13:34, página 1199, dice: les estoy dando un mandamiento, ojo con la palabra que usa el Señor. ¿Cómo así nuevo? Si cientos de años atrás ya estaba escrito en Levítico. Ya vamos a entender eso. Dice que se amen los unos a los otros. Pero aquí viene lo nuevo: ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. No dice ámense porque todos votan igual. Ámense porque todos van por el mismo equipo de fútbol o tienen los mismos intereses económicos, filosóficos. No, dice simplemente ámense los unos a los otros. Por eso la iglesia es esa gran comunidad realmente diversa, porque en la iglesia, en la comunidad santa, todos pueden caber. Pero ahora Jesús dice algo, dice: ámense tal como yo los amé. Y Jesús es eterno. Y vamos a ir atrás, al Éxodo. Sobre el pueblo de Egipto vienen 10 terribles plagas, se ejecuta un juicio de Dios. Pero sobre la nación de Israel, que estaba allí contenida, el pueblo antiguo, el pueblo hebreo que estaba allí, hubo protección. La pregunta es: ¿qué era lo diferente que tenían los hebreos de esa época? ¿En qué eran diferentes? O sea, ¿eran más santos? ¿Eran mejores que los egipcios? ¿No pecaban? Bueno, pues el Señor los amó. Cuando el Señor va a la cruz, ¿cierto? Y muere por toda la humanidad, murió solo por aquellos, ay sí, a ver, no, Él murió por todos. Y ya hay unas personas que son elegidas para salvación, otras no, pero lo que es cierto es que el Señor lo hizo por todos. Y a esos que elige, ¿por qué los eligió? ¿Porque son mejores? ¿Porque son peores? Simplemente por su gracia, su bondad y eterna sabiduría. Así que dice que nuestro amor por los demás, por los hermanos en la iglesia, debe ser un amor ¿qué? Un amor como el de Él. Y Él fue a la cruz y dijo: no, yo solamente voy por los que tienen pasaporte azul o rojo o verde. ¿Sí? No, solo por los latinoamericanos, porque los latinoamericanos somos mejores. No, lo hizo por todos, sin distinción. ¿Listo? Pero también hay que tener presente algo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No, Éxodo era una expresión general. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 4:9, esto es un escrito de Pablo en la página 1328, y vamos a leer el versículo 9. Dice: no es necesario que les escribamos sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, porque Dios ya les ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Listo?
Decía, esta lección dentro de las nuevas iglesias, dentro de las iglesias que se han plantado, está tan inmersa en sus corazones que no es necesario que les escriba de ellas, decía el apóstol. Ustedes ya saben que deben amar como a sí mismos, es decir, practicar en los demás lo que quieren que pase en sus vidas, y deben amar a los demás sin distinción, ¿sí? Como Cristo nos amó. Pero este siglo XXI necesita una nota al pie, ¿sí? Y esa nota al pie es, algunas personas malinterpretando este texto permiten el abuso, ¿sí? Eso no lo he visto aquí y confío en el Señor que no lo ve aquí, pero supongamos que una mujer dice, no, la Biblia dice que una esposa se sujeta a su esposo, y este es un hombre violento, físicamente, emocionalmente, no, me tengo que someter a mi esposo. Eso a los golpes, eso es absurdo, ¿sí? Esa mujer tiene que salir de allí por su vida y tiene que ser protegida. Porque las estadísticas están, ¿no? Y las mujeres asesinadas por sus cónyuges. Entonces no es este feminismo diabólico, extraño, sino es la verdad. Son mujeres que están siendo asesinadas. Entonces, si una mujer está siendo abusada físicamente, psicológicamente, económicamente por su esposo, pues ella no debe estar allí. Porque es que falta la segunda parte del texto. La segunda parte del texto dice que esos maridos cómo deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Pues un marido golpeador así no ama a Cristo a la iglesia, ¿sí? Entonces, ningún versículo se puede usar como sustento para el abuso. Si hay una persona que se acerca a una causa, que se acerca a una familia a causar daño y no se arrepiente, ¿qué debe hacerse? ¿Qué dice la Biblia? Que tiene que ser separada de la congregación. Yo nunca he visto eso. Yo esperaría que eso nunca llegara a pasar, ¿sí? Y dice que debe ser tratado como un incrédulo. ¿Y eso qué significa? ¿Maltratarlo y humillarlo y no saludarlo en la calle? No, sino que se le debe compartir de nuevo el evangelio. Yo eso no lo he visto, yo espero que eso nunca pase. Pero Jesús lo dijo, mire, si hay un problema, hable con la persona. Si la persona no entiende, sigue rompiendo los límites, hablen con la comunidad. Si la persona no entiende en la comunidad, entonces debe ser separada de la iglesia. ¿Pero qué es separada de la iglesia? ¿Que no pueda volver a entrar? No, que no hace parte de esas personas comprometidas, realmente miembros de la iglesia. Y debe ser tratado como un incrédulo. ¿Y qué es ser tratado como un incrédulo? Pues que hay que enseñarle el evangelio otra vez. Yo eso no lo he visto. Casos muy especiales. No sé si notaron que esta semana una persona con graves problemas psiquiátricos atentó contra la vida de un policía en Bogotá. Y el policía pues accionó su arma y esta persona falleció tristemente. Pero una persona que tiene problemas psiquiátricos y que te puede hacer daño, pues no lo puedes tener cerca, ¿sí? Hay que establecer un límite saludable para evitar una situación de esas, ¿sí? De nuevo, son cosas que yo no he visto, pero que sí hay familias que lo tienen que tratar, que tienen que pedir ayuda especializada, medicación, sitios especiales donde se pueda tratar esto, porque esas son realidades, ¿sí? Las personas que tienen hermanos, familiares adictos. Mi mamá como psicóloga siempre me ha compartido esa frase tan triste, son coadictos. Entonces les tienen que resolver todos los problemas, no importa que los roben, no importa que los agredan físicamente. En las estadísticas del municipio hay padres ancianos identificados, los cuales son violentados físicamente por sus hijos, pero por amor no los dejan salir porque de pronto les pasa algo. Eso no es amor. El amor no hace nada indebido, el amor no causa dolor. Entonces, este texto es verdad, pero también hay otra verdad bíblica que son los límites sanos. Las leyes del Señor, ¿para qué son? Para protegernos. Entonces, nadie puede usar este versículo para fomentar una relación de abuso y nadie puede usar este versículo para ser coadicto con alguien que sigue y no se arrepiente y sigue causando daños. Las personas muchas veces no se arrepienten de su adicción porque quienes les aman los protegen de las consecuencias de sus actos. Y todos en la vida tenemos que llevar las consecuencias de nuestras acciones. Ahora vamos a volver a
a Primera de Juan capítulo 2. Y hay un juego de palabras maravillosas que empiezan en el versículo 8, donde estábamos, Primera de Juan 2:8, página 1381. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo. ¿Cómo así? Al principio dijo, no les escribo un mandamiento nuevo, pero ahora en el versículo, porque es el que el Señor instituyó, pero ahora en el versículo 8 el apóstol Juan dice, pero bueno, ahora sí les estoy escribiendo. ¿Cómo así? Pues bueno, sigamos leyendo. Dice, que de hecho ha sido demostrado en la vida de Jesús y en la de ustedes. Podemos ver el efecto del nuevo mandamiento porque la oscuridad está llegando a su fin y ya brilla la verdadera luz. Ojo, este nuevo, o las palabras con las que se escriben, la diferencia del nuevo, del versículo 7 al versículo 8, es que este nuevo no es temporal, sino uno que se ha mantenido fresco en forma, algo que se ha ido renovando, algo que se ha ido transformando. ¿Sí? ¿Qué podía decir Pablo hablando, o Juan hablando de este texto sobre adicciones en el siglo I? Nada, ¿cierto? Pero yo puedo hablar desde la verdad bíblica a diferentes desafíos de este siglo XXI. Por lo tanto, el mandamiento se renueva. El mandamiento da vida, el mandamiento da dirección. ¿Y saben por qué a veces todos de alguna forma nos hemos aferrado a un mal amor, a proteger a alguien de las consecuencias? Porque todos en nuestros corazones tenemos ídolos y esa situación o esa persona puede ser un ídolo y eso se manifiesta en que yo puedo controlarlo, en que yo puedo evitar que le pase algo. Y claro que eso Dios lo coloca en los padres con un límite sano y entendiendo que con el paso del tiempo tenemos que ir soltando para que empiece a crecer influencia. Como tratamos a nuestros hijos pequeños de 6 años, no los podemos tratar cuando tengan 16 o 26 o 36. La diferencia entre ir soltando a esa orden, ¿sí? Haz esto, haz lo otro, con el paso del tiempo, hacer luego gente que influencie a sus hijos, ¿sí? De una forma positiva. Pero bueno, eso es asunto de profundidad en otros temas. Pero lo que corresponde aquí es que el mandamiento sigue siendo el mismo a pesar de ser antiguo, pero resulta tener un nuevo impacto para el contexto que estamos viviendo hoy. Para el contexto que estamos viviendo hoy. Yo creo que la Biblia, o la perspectiva bíblica que abrazamos, es la que no justifica ningún tipo de guerra, ¿sí? Ahora, eso no es verdad para muchas iglesias. Hay iglesias que consideran algo que se llama guerra justa. Nosotros pensamos que ni bíblicamente ni históricamente eso es verdad. Entonces, el mandamiento nuevo hoy nos lleva a que los conflictos del siglo XXI los veamos a la luz de Cristo y decir, nunca justificaremos un acto de violencia contra nadie, nunca diremos que es que el Señor nos llamó a un país a la guerra y le justifica una acción contra un país. Eso la Biblia no lo justifica. Jesús cambió ese paradigma para siempre y históricamente los primeros discípulos los mantuvieron ¿hasta qué? Adivinen hasta cuándo. Hasta cuando la iglesia se une al Estado. Antes de eso, ningún cristiano tomaba las armas. Se une la iglesia al Estado y obligaron a los cristianos a tomar las armas. Iglesia siempre separada del Estado. Ahora, el versículo 9, antes de terminar eso, miren cuál es el efecto del nuevo mandamiento, finalizando el versículo 8. La oscuridad está llegando a su fin y brilla, no para él la luz perpetua, ¿no? Sino brilla la verdadera luz. ¿Por qué? Porque todos estamos en ese proceso. Todos estamos en un proceso de santificación. El Señor no nos suelta de su mano, pero aún seguimos luchando con cosas. Todos sabemos que tenemos unos días como tan conectados con Dios, como tan bonitos, pero todos sabemos también que hay días que dejamos que el temor nos gobierne, que a veces ese mal amor queramos controlarlo otra vez. No. Todos sabemos que en esas luchas tenemos, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que el efecto de ese nuevo mandamiento hace que esa oscuridad siga perdiendo su poder y brille la verdadera luz de Jesús en nosotros. Ahora, ¿cuándo va a brillar por completo la luz de Jesús? Pues cuando Él regrese.
pero mientras tanto seguiremos en esta lucha. Versículo 9. Y quiero que abramos nuestro entendimiento. Aquí dice el 9, el que dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga caer en pecado. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. ¿Saben dónde se evidencia que no hay odio? Cuando se habla del tema y la otra persona o habla algo bueno o simplemente, si no tiene nada que decir, guarda silencio. Pero cuando se toca un tema y lo que sale es ira pecaminosa, lo que sale es no me hablen de fulano, ¿sí? O no me hablen de sutano, pues significa que ese es un efecto, no una causa, un efecto de que hay odio en nuestro corazón. Esta semana tuve una charla con una profesional que admiro y mucha gente de su sector la admira muchísimo, y me contaba que en una reunión otra persona atacó su trabajo, ¿sí? Y lo hizo de una forma injusta. Pero cuando lo explicó, dije, ha hecho Dios grandes cosas en el corazón de esta mujer. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo explicó con calma, ¿sí? No dijo, no, imagínate esa bruja, ¿sí? No, lo dijo, esta otra señora no sé qué le pasó y de repente que mi trabajo era muy malo y que yo iba a hacer algo. Pero bueno, es un trabajo voluntario. Si es un trabajo voluntario uno, bueno, pues ya, ¿qué hacemos? Y lo segundo fue que en la reunión que esta profesional me dijo que estaba, guardó silencio. Esa no es la respuesta de este mundo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de este mundo? Haga valer sus derechos. Pero un voluntariado. ¿Sí? Párese en la raya. No, lo que ha hecho esta mujer de nuestra comunidad es una demostración de ¿qué? Del evangelio, del reino. En nosotros está la oscuridad. ¿Qué quiere decir la oscuridad? Oponerse, ponerse rabioso, que nos llamen otros y digamos, uy, sí, esa es una bruja, esa es la oscuridad. Pero me llama otro y decimos, mire, yo de ese tema no quiero hablar, muchas gracias, y ya. Porque no nos gusta como creyentes hablar cosas que si esa persona estuviera presente no las podríamos decir. Si usted está hablando de alguien y esa persona llega y usted no lo puede decir, esa es la prueba ácida, usted está haciendo algo mal. ¿Listo? Entonces, a mí me emociona escuchar ese tipo de historias, porque creo que ese es el verdadero discipulado. No, oré y sané 5 enfermos. El Señor sana a quien quiera con el burro que sea, pero lo glorioso es ver el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas, caminando de la oscuridad a la luz. Entonces, iglesia, este es el efecto. Estos 2 versículos dicen, aquellos que profesan ser cristianos pero promueven una guerra, o se caracterizan por odiar a la otra parte, o que la otra parte simplemente tiene que desaparecer, no han nacido de nuevo. Es más, el apóstol Juan está identificando la falta de amor como una de las características de los falsos profetas, que es algo que vamos a leer en semanas. Los falsos profetas, además de siempre estar interesados por el dinero de las personas, los falsos maestros que siempre enseñan cosas para al final hacer dependientes a las personas de ellos y quitarles su dinero, también son personas que no aman, que necesitan y que inventan enemigos a muerte, ¿sí? Si hay alguien que sea predicador de la Biblia y no tolera a otro grupo y tiene siempre que hablar mal de él, pues bueno, bíblicamente está siendo parte de los falsos maestros, de estarse enfocando en otros y hablando mal de otros. Como lo vimos en 2 de Pedro y ahora en 1 de Juan, ni Pedro ni Juan mencionan a ningún falso profeta o falso maestro por su nombre, simplemente dan sus características. El martes tuvimos la oportunidad de estar discipulando personas en el Cerrito y como que alguien buscándome la lengua, ¿y usted qué opina de esto y lo otro? Yo le dije, mire, la Biblia dice esto, en 2 de Pedro y en 1 de Juan, los falsos maestros se caracterizan porque les encanta el dinero. Y si usted va a un lugar o escucha a alguien y están obsesionados con el dinero, falso maestro. Y segundo, son personas que no aman, odian. Y tercero, lo dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Si son personas muy ungidas, pero con matrimonios rotos o segundo y tercer matrimonio, falso maestro. Su fruto no es verdad. Qué curioso que la Biblia no le exija a los pastores una cuota de personas o una cuota de dinero,
sino le exige a los pastores ser buenos esposos y ser buenos padres, que en términos generales es lo que se le exige a todo hombre. Pero la Biblia dice, ¿alguien quiere ser pastor? Bueno, tiene que ser llamado por Dios, tiene que tener alguna abnegación, no debe amar el dinero y debe ser esposo de una sola mujer. No de una mujer infeliz, sino de una mujer realmente amada por Dios. Ninguna fe bíblica justifica la violencia o la guerra. Ahora vamos a ir, si ustedes ven en su Biblia, luego viene ahí, ¿cómo es que se llama eso? Sangría, que hay como espacios en el versículo 12, 13, 14, hay unos espacios, ¿cierto? Porque ahí hay algo diferente que quiere hacer el autor. Y va a usar tres, digamos, identificaciones, ¿vale? Y esto lo estuve lo estuve leyendo en otras traducciones bíblicas y me pareció muy interesante. La primera es padres, ¿listo? Padres. Y yo cuando era joven y leía este texto, me encantaba leerlo en los ministerios de jóvenes, pues yo decía padres, o sea, los papás de los muchachos. No. Padres son las personas maduras en la fe. Porque el cristianismo se trata de madurez, de ir avanzando en madurez. O sea, son personas que han... Y la madurez solo es cuestión de tiempo, ¿no? Sí o no, Chucho, este cuerpo que nosotros tenemos no se forjó en 20 años. En los 40 y pico, 50 y pico años que tenemos, esta barriga se ha forjado. Eso no lo dio. Yo no tenía esta barriga a los 12 años, ¿cierto? Requiere tiempo, ¿cierto? Bueno, y dinero. Ah, sí, porque eso no se alimentó solo. Muy bien, Chucho. Pero lo que es cierto es que la madurez es la madurez. Así como nuestros cuerpos han cambiado en estos 40 y pico, 50 y pico de años, creo que los únicos que bajan de 40 son Lucho y Laura. De resto todos somos cuarentones. Entonces, requirió tiempo llegar a este cuerpo. Yo puedo subir, mi suegro de 71 años ha subido desde aquí hasta el derrumbado trotando. ¿Sí? Mi suegro de 71 años. Ahora eso le ha costado, ¿no? Al sol de hoy, él vive en tierra fría, pero él se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trotar. ¿Sí? Ahora él pesa la mitad que yo, ¿no? Ahora, yo a mis 42 años, lo que sí puedo hacer, y mis vecinos pueden ser testigos, es que salgo a caminar, no a trotar, pero llego caminando al derrumbado sin morirme. O sea, yo llego allá respirando con pulsaciones decentes, ¿sí? Sin arritmia, ¿sí? No aquí con al grupo de la iglesia, una ambulancia, no, sino llego bien. ¿Pero por qué? Porque yo no sé ya cuántas veces he subido el derrumbado, lo he hecho muchas veces. Ahora, la vida espiritual también es así. ¿Cómo se aprende la Biblia? Pues leyéndola. Y leer la Biblia no se va a hacer ni en 1 ni en 2 años. Nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿no? Ya casi, por ahí en octubre lo vamos a terminar. Entonces ya dejamos de leer la Biblia por eso, no, vamos a seguir a leer. Anoche reflexionaba con mi esposa que en una parte de mi vida estuve muy frío espiritualmente y recordé que una de las evidencias de que estaba demasiado frío es que ya no podía encontrar fácilmente los textos. ¿Ah? Ya solo cogía la Biblia los domingos y ya no podía encontrarlos fácilmente. ¿Ah? Entonces, ahora, lo que es verdad, entonces padres, ¿quiénes son? Personas maduras. Ahora, la otra palabra son jóvenes, son personas que ya conocen al Señor y el autor va a enfatizar en eso, ya conoces quién es Dios. Y conocer no es, ya hiciste 2 años de maestría en el Seminario Bíblico de Colombia, no, sino conocerlo es, ya lo hemos visto, conocer es alguien que ha leído, pero que lo ha encarnado y lo está viviendo. O al menos está pecando y es consciente, bueno, Dios me dijo esto, ¿sí? Ya tiene una mente bíblica, ya no dice, bueno, yo no hago esto porque esta persona de la iglesia no lo haría, sino dice, yo creo que la Biblia, yo me acuerdo haber leído que la Biblia dice algo que va en contra de eso. Una mente bíblica. Y por último, se menciona a los hijos, y serían que en varias traducciones no ponen hijos, sino ponen niños. Y usan la palabra para niños chiquitos, para Valentín, para Paz, para Juanes, para niños. No, es la que es hijos.
Y es las personas que tienen una conciencia inicial, o sea, son conscientes de que, oiga, en Dios hay algo diferente, pero hasta ahora empiezan su camino de fe. Pero antes de eso está lo que menciona mi mamá en el versículo 12, una cuarta palabra que no aparece en todo el texto, es hijitos. Versículo 12, hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por obras de Jesucristo. Este es el piso de toda la cristiandad. ¿Listo? Este hijitos no se vuelve a mencionar en todo el texto. Dice, bueno, pongámonos todos en una misma página. Entonces, saben que el estilo de Juan es el estilo de Proverbios, blanco o negro. No hay como mucha filosofía como lo hay en Eclesiastés o en otros textos bíblicos. No, aquí es blanco o negro. Esto es lo bueno, esto es lo malo. La primera vez que estudiamos Primera de Juan decía, los hijos de Dios evidentemente se les nota algo diferente, viven de forma diferente. Han muerto al pecado y aunque pequen, confiesan sus pecados a Dios. Bueno, en esta ocasión dice el piso, para ser considerado un hijo de Dios, la condición es que tus pecados han sido perdonados por obra de Jesucristo. Ese es el fundamento. Que si yo creo si hablo en lenguas o no, que si hay milagros o no, esas son otras cosas, pero el fundamento es que tus pecados han sido perdonados por la obra de Jesucristo. A mí me sorprendió mucho, no es una persona de esta iglesia, y tal vez entiendo su corazón, pero me sorprendió su respuesta. Hubo un milagro en su familia y mi esposa le dijo, qué bueno, me alegra que esto haya pasado. Y esa persona respondió, desde mi perspectiva, que puede estar equivocada, esa persona que no es de esta iglesia respondió, fue gracias a la oración y el ayuno. Y no lo dijo humilde. Y yo dije, wow. A mí me dolió. O sea, curioso que un pastor diga que alguien responda que se soluciona un problema por oración y ayuno y le haya dolido. Sí me dolió. ¿Por qué? Porque en qué momento se le dio la gloria a Dios. ¿Sí? Fue un milagro que alguien se haya restaurado, se haya sanado. Fue por la misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo amigos, un amigo muy querido que su hijo murió. Y créanme que ese hombre sabe ayunar y orar más que cualquiera. Más que cualquiera. Yo jamás voy a orar y ayunar con la intensidad que hace ese hombre. Entonces, no oró lo suficiente, no ayunó lo suficiente. Es un acto de crueldad decir una cosa de esas. Es no tener claridad del evangelio y entender que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, incluyendo el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué te eligió el Señor para salvarte? ¿Es que eras mejor que tu vecino? ¿Eras mejor que el de Yotoco? ¿Eras mejor que el otro? De ninguna manera. Solo por su gran misericordia nos ha escogido para salvación. Entonces eso es lo fundamental es haber sido perdonado por Cristo. Y ahora en los siguientes versículos del 13 y el 14 empieza ese juego de palabras. Empieza el versículo 13 con padres. ¿Y padres quiénes son? Gente ¿qué? Madura. ¿Por qué son maduras? Les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Algunas iglesias se equivocan diciendo solo cuidemos a las personas nuevas o que las personas nuevas son las que tienen que brillar. No, al contrario. Una iglesia sana, las personas perduran. Yo he visto negocios de falsa espiritualidad que cada 8 días les tienen un evento diferente, ¿sí? No iglesias, no, negocios de falsa espiritualidad. Pero lo que he notado es que los asistentes siempre son diferentes. O sea, no hay nadie que diga, no, yo llevo 10 años acá porque aquí encontré, sino que no, a mí me gusta esta opción de espiritualidad o me interesa esta otra. Pero en una iglesia sana debería haber personas que por años hacen parte de ella y están comprometidos con ella y hoy se ven como mejores. Dijo cierto pastor a sus 50 años, yo no hubiera dejado predicar a mí yo de 30 años. ¿Cómo es que lo dejaron predicar? Y ahora ese hombre tiene 60 años y dice, yo no hubiera dejado a mí yo de 50 años predicar. Pues porque es así, iglesia. Porque siempre vamos en un camino de transformación, de sanidad y salvación. Pero luego, ¿qué le dice a los jóvenes? Los jóvenes son los que están ahí con conocimiento, ya han pasado algunos años. Dice, les escribo porque han vencido al maligno. Y esto se va a repetir, literal, se va a repetir. Ahora pasemos al 14. El 14, que algunas traducciones dicen niñitos o niños. Les escribo porque conocen al Padre, ya son conscientes de que hay un Dios y hay un Cristo que los salva. Y luego le dice a las personas maduras en la fe, lo mismo
Está reiterándolo. Padre, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. O sea, la relación con Dios no es de la última emoción, sino la relación con Dios ¿de qué es? De caminar, caminar y caminar con Él. Para ser cristiano es una cosa de toda la vida, de seguir caminando con el Señor. Y muy triste que alguien diga que mi pasado era mejor simplemente porque tenía una plataforma o algún... Eso es triste, porque ser cristiano no depende de este micrófono, de estar detrás de un piano, sino de caminar con Dios día tras día. Y vuelve y le dice a los jóvenes, ¿qué son ustedes? Jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Una insistencia en que la demostración de que estamos cambiando es una fortaleza que viene porque usted es fuerte, porque usted tiene fuerza de voluntad, no, porque el Señor te la ha dado y puedes vencer al maligno. Nótese que a los jóvenes se les dice que aman la verdad, ¿no? En este versículo, perdón, eso lo leí en otra traducción. El mensaje de Dios vive en ustedes, versículo 14 al final. Y eso es el estudio de la Escritura. Como iglesia tenemos un espacio aquí todos los miércoles para el estudio bíblico. Y hay varias personas que van a participar este miércoles de lo que estudiaron. Y es duro porque nuestra naturaleza nos lleva a inventar cosas que no están en el texto. Y puede ser que no sea tan emotivo tomarnos la Biblia así, pero es la verdad y es el mensaje de Dios y es lo que cambia vidas. Es que creemos que esto, no, la Biblia dice tal cosa y tal otra. Y ya hemos hecho varios ejercicios para las hermanas y los hermanos que nos han acompañado, que nos han hecho plop, ¿cierto? Que hemos dicho, bueno, esto se lee así, pero que cuando lo leemos de forma coherente, correcta, entendemos el contexto, nos damos cuenta que no era así. Y toda la vida lo habíamos pensado de una forma. La Biblia, sí, claro, es una obra literaria hermosa y estoy seguro que aquellos que aman la literatura están admirados de todos esos juegos de palabras y figuras de este texto, pero la Biblia es mucho más que eso, es la palabra de Dios. Y si nos tomamos en serio la palabra de Dios, entonces cada vez que vamos a hacer algo nos pensamos, ¿estoy haciendo algo realmente bíblico? ¿O lo estoy haciendo por mis emociones o porque alguien me está influenciando? Ahora, el versículo 15 dice lo siguiente. Salimos pues de este juego de palabras y entramos a los siguientes 3 versículos que son muy directos. Dice, no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Listo. ¿Qué es el mundo? Bueno, primero el mundo es este planeta donde estamos, ¿sí o no? Y algunas personas, en su afán de agradar a Dios, no les estoy diciendo algo malo, han creado comunidades. Les voy a dar el caso extremo, una comunidad que se separa. Y entonces ellos viven separados del mundo y no queremos tratar con nadie. Y esa es la forma en que el pueblo de Dios debe vivir. Y entonces son los famosos Amish en los Estados Unidos, o algunas comunidades menonitas que se encuentran acá en los llanos orientales, o inclusive algunas sectas judeocristianas extrañas que hay en el Cauca, y ellos también viven en comunidades separadas, normalmente focos de grandes abusos, ¿sí? Porque gente que nadie controla es gente que va a abusar, eso es inevitable. Pero esa no es la idea de la separación. Algunos dicen, separarme del mundo, entonces ya no vuelvo a salir con mi familia, ya no vuelvo, y todo es con la iglesia, y 24 horas 7 en la iglesia. Tampoco es así. Separarse del mundo es un asunto más potente porque es un asunto del corazón, no de la vestimenta o de con quién andas, sino por qué haces lo que haces. Cuando hablamos del mundo, hablamos de esa cultura consumista, de esa cultura que no ama a nadie sino al interés propio. Por eso pecar está bien, por eso tener una vida inmoral está bien, porque lo que importa es lo que tú digas. Alguna vez me preguntaron por una persona joven que no hacía, he repetido mucho esto y es en serio, ¿no? Que no hacía parte de esta iglesia.
y era muy talentoso musicalmente. Y alguien me dijo, no, es que él hace parte de una iglesia. Yo no dije nada porque yo sabía cómo él trataba a las personas en un ambiente universitario y sobre todo cómo se relacionaba con el sexo opuesto, ¿sí? Y yo espero que, o sea, al punto que yo decía, ojalá ninguna de las niñas que yo conozca sean novias de este muchacho, terrible como las trata. Entonces lo primero que vino a mi cabeza no fue, ay, qué bueno, él es talentoso y hace parte de una iglesia o un grupo musical, sino lo primero que vino a mi cabeza fue, este muchacho no ama a Dios, ¿sí? No importa que sea un músico talentoso, un orador impresionante, yo vi cómo trataba a las personas del sexo opuesto y por lo tanto es evidencia de que si no ama, si lo ven, Juan lo había dicho antes, si no amas al que está aquí, no amas a Dios. Si lo que te dirige a tratar al sexo opuesto es la cultura de este mundo, de egoísmo, de solo aprovecharse del otro, bueno, pues no amas a Dios. El mundo está dentro de ti. Esas cosas se hacen evidentes y se notan. Ahora, ese concepto está como muy, ¿cierto? Casi que filosófico. Pero el versículo 16 nos dice exactamente qué es el mundo. Dice, esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos. Segundo, dejarnos atraer por lo malo que vemos. Y ojo que está usando un sentido. ¿Qué sentido es? De la vista. Y yo les quiero recordar algo que está escrito en la ley de Moisés y que perdura hasta hoy. No son usar calzones de lino ni sacrificar cabras, sino lo que dice la ley de Moisés y perdura hasta hoy es lo siguiente: no codicies a la esposa de tu semejante. ¿Cuál es la única forma de codiciar a la esposa del semejante? Verla. Ni desees su casa. ¿Cuál es la única forma de hacer eso? Verlo. Ni su tierra. Verlo. Ni su esclavo, bueno, eso ya no funciona hoy, ni su esclava, ni su buey, bueno, ni su Tesla, pues, para el siglo XXI. Ni su moto gigantesca, nada de eso. Su burro, el burro sería esa moto. Ni nada de lo que él tenga. Volvamos a Primera de Juan. Dejarnos atraer por lo malo que vemos. ¿Listo? Ese sentido, el de la vista, si no está guiado por el Espíritu Santo, nos lleva a esa serie de pecados. Y finaliza ese versículo, y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El lunes 10 de agosto nos demostró la vulnerabilidad que todos tenemos siempre, solamente que se nos hizo evidente a todos en un momento. Pero ninguno de nosotros tiene la vida comprada. El hecho de abrir una llave y que salga agua, que lo vemos como tan natural, depende de tantas variables que si alguna de esas se cae, no habría agua por ese grifo. Tantas vulnerabilidades, pero el orgullo de lo que tenemos nos impide ser agradecidos con ello. El orgullo de lo que tenemos nos impide, nos da una falsa expectativa de seguridad. La seguridad no existe. Lo único que nos pide la Biblia es estar confiados en el Señor y ser leales a Él en toda circunstancia. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y terminamos con el versículo 17. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. ¿Qué de lo que esta cultura consumista y egoísta del mundo nos ofrece va a durar para siempre? Nada. Pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Pongámonos de pie, vamos a orar.